Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Fernández Picó. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola Javi, encantado de estar aquí contigo y con ganas de hacer esta charla. El placer es mío. Para quien no le conozca, Gonzalo es Digital Health Project Manager. Y la primera pregunta que le hago a todos mis invitados, Gonzalo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Perfecto, pues nada, como bien me has presentado, yo soy Gonzalo y bueno, pues como nos estamos centrando en lo profesional, pues nada, voy a lo profesional y qué me ha hecho llegar aquí. Bueno, yo estudié ingeniería informática y mi carrera laboral empezó en el desarrollo de aplicaciones móviles, más como desarrollador que haciendo otro tipo de tareas. Pero bien es cierto que a mí siempre me gustaba mucho la ideación, estar en la parte de la creación del proceso. Y Ujú. siempre todos los cambios iban más enfocados hacia esa parte. Y bueno, pues fui evolucionando, empecé en consultoras, luego empresas medianas, más grandes, trabajando para productos y luego liderando equipos. Y siendo jefe de proyecto no, jefe de equipo de Android, pues participé en un All Startup, como un All Startup Weekend que hacía Demi un Startup, que ellos lo llamaban All Startup, para crear como una startup en un fin de semana. Y ahí pues seleccionaban a un equipo ganador con una idea y a varios perfiles individuales que lo seleccionaban porque tenían potencial. Nosotros no ganamos con mi equipo, pero a mí me seleccionaron como perfil individual. Te juntaban con gente afín a ti e intentabas lanzar un proyecto y eso no funcionó. Pero esta introducción me lleva a que justo durante ese proceso participé en un hackathon de salud con el que ganamos con una idea para una aplicación móvil para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas de la piel. Y empezamos con la dermatitis atópica. La aplicación se llamaba Updermis. Entonces, ahí pude crear algo y vi que tenía buena acogida esa idea, nos dieron mentorización, participamos en varios programas de aceleración que pudieron complementar mi formación más técnica con negocio, marketing, ventas, regulación y darme cuenta que mi Ikigai, como mi misión, era ayudar a la gente a través de la tecnología. Ahí combiné el intentar emprender con Addermis con empezar a ser autónomo y siempre enfocado en proyectos de salud digital. Seguí avanzando, intenté monetizar Updermis y convertirlo en un negocio sostenible, que no fui capaz de llevarlo a cabo, pero eso me llevó digamos, hacerme un hueco en el sector salud digital y a darme cuenta que junto con mis habilidades sociales era bueno siendo puente entre tecnología y negocio, tecnología y producto. Y bueno, pues ahí tiene muchos nombres ese puente. Puede ser Product Owner, Project Manager, un montón de cosas. Pero básicamente lo que haces es intentar ser el traductor entre ambas partes para que se produzca una comunicación efectiva y se puedan llevar a cabo las cosas, que es lo que hago en mi día a día. Y eso es un poco el resumen de dónde estoy ahora mismo. ¿Y qué te llevó a emprender? O sea, ¿qué te hizo decir, venga, me voy a dar de alta autónomo? Es el momento. Pues me hizo que realmente tenía la habilidad suficiente para llevar a cabo las tareas que tenía que hacer por mí mismo como desarrollador, porque como bien he dicho, como desarrollador Android, como bien he dicho antes, había sido pues jefe, el líder del equipo, había llevado proyectos como por ejemplo la aplicación confidencial por mí solo y quería ver hasta dónde llegaba Dermis. Entonces era una buena manera de combinar un side project con tener ingresos para poder sostener un poco mi estilo de vida. O sea que fue un poco, no fue sin pensar, pero un poco yo creo que la vida me llevó ahí en base a las decisiones que había ido tomando. Ujú. ¿Y qué diferencia ves entre tu vida por cuenta ajena y tu vida por cuenta propia? ¿Cómo ha cambiado el ser autónomo tu vida? Bueno, para empezar, desde que empecé, porque bueno, esto fue antes del COVID, que al final el tema del COVID ha hecho que implosionar o explosionar el tema de la salud digital y el teletrabajo.
Pero yo cuando me hice autónomo, que fue ahora, pues justo este verano, era como 5 años, o sea que estamos hablando de 2018, pues ya todos los proyectos que hacía eran remoto, bueno, con puntuales visitas a la oficina y casi todos eran proyectos de salud digital. Entonces, digamos que lo que me di cuenta era que quería tener un estilo de vida en el que yo pusiera las normas, es decir, no tener un 9 a 5 en oficina teniendo que ir simplemente porque es la norma sin pensarlo y bueno, un poco esto que se llama la carrera de la rata. Entonces, digamos que una de las cosas que más valoro de ser autónomo, freelance o tener tu propia compañía es que tú decides el estilo de vida que quieres llevar, no ordenado por otros, a no ser que justo tengas un cliente que digas, pues venga, pues ahora mismo necesito este cliente o por ciertas razones pues me adapto yo al cliente. Pero digamos que sin perder ese foco de realmente estás aquí haciendo esto porque quieres llevar esto a cabo. ¿Y tienes proyectos paralelos a tu actividad principal actual? Vale, pues ahora mismo estoy como, pues igual, como project manager para una farmacéutica grande y la verdad que esto es un proyecto que es a jornada completa, pero siempre intento tener proyectos satelitales y no perder el foco de cómo está el sector. Y con el sector me refiero a salud digital. Lo que también me lleva a que estoy muy bien conectado, porque claro, es lo que te comentaba, como empecé antes del COVID, pues tengo buenos contactos y estoy un poco siempre viendo lo que hace la gente, además de que soy bastante investigador en el caso de que me gusta ver nuevos proyectos, pues participo también como mentor en algunos programas de aceleración y eso me lleva a ver un poco las olas de lo que se está llevando a cabo. Entonces, ahora mismo tengo, pues al final, creo que mucha gente, la gente que somos así más creativas, pues tenemos como muchas ideas y siempre tenemos listas, pero sí que tengo como varios grupos de gente con la que vamos hablando de vez en cuando y vamos planteando ideas. No, ahora mismo no tengo un side project como podríamos decir que fue Addermis, que estoy intentando llevar a cabo, pero sí que siempre tengo como proyectos o campos de aprendizaje que me gusta no perderlos para dentro de un tiempo llevarlos a cabo o cuando no tenga ningún cliente, pues a lo mejor empujarlos un poco más o intentar compaginarlos. Ujú. Y si volvieras a empezar de cero hoy, ¿qué harías? ¿O cómo lo plantearías? Pues si volviera a empezar de cero, creo que una de los... A ver, porque en el tema de la salud digital es muy importante también que haya gente sanitaria y también pacientes dentro del equipo. Entonces, en mi caso, empecé al hackathon fuimos una amiga y yo. Luego la amiga no quiso, digamos, tenerlo como side project y empujé yo. Y cuando vi que podía tener eh, salida este proyecto, pues como que me fui ilusionando más y fui dedicándole más tiempo. Es decir, digamos que yo empecé con Updermis al 20%, luego al 50% y luego al 100%. Se unió Misa, que es una chica checa que tenía dermatitis atópica y un poco creo que creo que uno de los errores que cometimos fue que aparte de ella como paciente no hablamos lo suficiente con los pacientes para realmente saber si, porque era una aplicación móvil, si la aplicación móvil solucionaba cuál era su problema, porque creo que nosotros nos centramos mucho en el problema y no en la solución. Y este tipo de gente con enfermedades crónicas, uno de los grandes problemas que tienen es que quieren olvidarse del problema porque lo tienen en el día a día. Entonces, si la aplicación móvil consiste en hacer control y seguimiento, sigues pensando en el problema y ellos quieren pensar en alternativas, soluciones, ver qué están haciendo gente como yo. Entonces, me centraría, creo que una de las cosas que haría de primero sería hablar mucho con la gente a la que intentamos ayudar e incorporar perfiles sanitarios para dar como un sello al producto, proyecto o como lo llames, para darle esa validez clínica. Ujú. ¿Y qué tienes en cuenta hoy día para colaborar con qué empresas o con ciertos clientes? ¿Qué tienes en cuenta para decir, venga, este proyecto lo acepto, este no me interesa mucho?
Pues sobre todo intento que sean del sector salud digital, la gran mayoría, es decir, esa es un poco la barrera de entrada, o si tengo que elegir entre dos, siempre elijo estos de salud digital. Y dentro de salud digital, que su misión, que tanto la misión, visión y valores de la compañía o bien del proyecto estén alineadas con un poco con cuáles son mis valores, que es un poco lo que tengo en mi web, que es ayudo a la gente a través de la tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estoy dentro de una compañía que hace gestión integral de la diabetes. Entonces, es un poco lo que estaba haciendo yo con Atermis, que era gestión integral de enfermedad crónica de la piel. En este caso es de la diabetes. Entonces, eso por un lado. Y luego también, pues luego depende del momento, pues también hay ciertas empresas que te pueden venir bien a nivel curricular, tema monetario, una tecnología que te guste, personas con las que quieres trabajar, pero digamos que una barrera de entrada es eso, si tuviera que priorizar, tema salud digital y vamos a ayudar a la gente a través de la tecnología. Ujú. ¿Y qué es lo que te motiva para continuar haciendo lo que haces hoy día? Pues la verdad que no te sabría responder bien esta pregunta, sino que es algo más que, no sé, como que me nace, como que cuando estoy en este tipo de proyectos no me pasa como me pasaba a lo mejor cuando estaba asalariado en proyectos que no me gustaba, que estaba pensando en cambiar de trabajo, porque al final la tecnología es un campo donde toquemos madera, hay bastante oferta, entonces era como, joder, no estoy convencido al 100%, voy a buscar otras soluciones intentando crecer y al final, y aquí me voy a poner un poco filosófico, es que a veces estás intentando buscar la solución a tu problema fuera y la tienes que buscar tú dentro. Entonces, claro, al final, cuando yo cambiaba tanto de trabajo, era porque realmente a mí me gustaba estar con diferentes clientes porque me gusta ver lo que están haciendo diferentes personas y me gusta crear e idear y no era tanto que el problema fuera el cliente A, el cliente B o el cliente C. Era simplemente, ok, tú eres así, tienes eso dentro, o sea que tira hacia ello. Y en referencia a la salud digital, no sé, es que siento que al final es algo que me gusta, me siento realizado y siento que ya que tengo esta experiencia y estas habilidades en tecnología y gestión, pues que menos que revertir eso a la sociedad. Y siguiendo con lo filosófico, ¿qué es el éxito para ti? Bueno, buena pregunta, la verdad. Para mí el éxito a día de hoy es, pues al final lo has dicho tú, es poder elegir proyectos y decir que no. Es decir, eso para mí es parte de éxito. Pues ahora mismo llevo una temporada que soy, no me considero nómada digital, pero sí que llevo viviendo, puedo vivir unos meses desde cualquier sitio porque teletrabajo, tengo un estilo de vida muy alineado con lo que a mí me gusta y con lo que me hace sentir bien. Pues, rutinas que hago por la mañana, deporte, buena alimentación. Entonces, para mí el éxito es eso. Acostarte, porque al final nos vamos a acostar con nosotros mismos todas las noches y estar a gusto contigo mismo cuando te vas a acostar, creo que al final eso es la base del éxito. Ujú. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy? Pues no te sabría decir. Al final, si he tenido alguna renuncia, pero es más que simplemente es el camino que te va llevando por distintos sitios y tú vas pues eligiendo una cosa u otra en base a lo que vas sintiendo, un poco lo que dicen los ingleses del gut feeling, que a mí, no sé si a ti te pasará también, pero es lo típico que cuando hablas con un cliente y lo ves o no lo ves, un poco en base a lo que sientes internamente, pero no he tenido que decir, mira, pues estaba como CTO de una startup ganando 150.000 euros y he tenido que decir que no para estar aquí donde estoy. Ha sido un poco. Creo que al final las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día te van llevando a unos sitios a otros y yo estoy aquí en base, un poco en base a eso, que era lo que comentaba al inicio, pues de mi startup, hackathon y poco a poco
las piezas del puzzle se han ido posicionando para llevarme en una escalera hasta el día de hoy, que estoy aquí hablando Ujú. contigo. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? El mejor momento. Bueno, la verdad que te voy a elegir uno de cuando trabajaba de manera asalariada y uno ahora a día de hoy. Bueno, mi mejor momento a nivel asalariado, pues me quedaría, bueno, he trabajado con empresas grandes, también cuando curraba en una consultora para Carrefour y lanzar la app fue bueno, pero por ejemplo, haber sido parte del equipo que lanzó la primera versión de las aplicaciones móviles del Confidencial, para mí fue bastante, me sentía bastante orgulloso porque es una de las cabeceras más leídas de España, conllevó no muchos cambios, bueno, sí, unos cambios internamente, fuimos parte de la ideación, era construir algo de a base y no sé, era algo como que bastante innovador para donde estaban ellos y confiaron en mí para hacer la parte de Android. O sea que para mí eso estuvo muy bien. Y luego, pues a día de hoy, pues la verdad es que justo hoy he quedado para comer y lo hablaba con un chico con el que hace marketing digital. Y la verdad que hablaba un poco de por qué no llegué a hacer Updermis un negocio sostenible, pero creo que todo el camino que tuve con él y con el proyecto y aceleraciones en las que fuimos seleccionados, aprendizajes que me llevé, contactos. Entonces, para mí, el hecho de haber estado tan cerca de poder haberlo convertido en un negocio y ver que algo que sale de tu cabeza tiene tanto potencial, para mí es clave de éxito y más aún si, por ejemplo, a día de hoy ya he pasado de ser autónomo a tener una SL, o sea que eso también es un paso importante. O sea que me quedaría Ujú. con esa parte que te comentaba de asalariado y ese camino de a dónde estoy gracias a todos los pasos que he dado en base a mi experiencia. ¿Y qué crees que es importante para captar y retener clientes? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. A ver, para captar, bueno, yo creo que al final, y era un poco, volviendo un poco al inicio, que me hablabas de la parte profesional y yo te contaba la parte profesional. Creo que al final muchas veces nos centramos en lo profesional y olvidamos lo personal. Y hace un tiempo estuve en una charla, en una jornada que organizó Shakers, que es una plataforma que conecta freelancers con empresas. Ujú. Y no me acuerdo quién, pero empezó a hablar de networking y decía, "Buah, es que como que habéis venido aquí a hacer networking y como que al final te olvidas, cuentas tu moto de qué es lo que haces, pero te olvidas de la parte personal. Entonces, creo que hay que volver más a esa parte personal y te lo uno con a la hora de retener a clientes y crear clientes. Creo que si no eres capaz de crear una buena relación personal con tu cliente, que al final tu cliente se puede llamar empresa A, pero esa empresa A está gestionada por personas. Ni Ujú. tú vas a estar a gusto, ni la otra persona va a estar a gusto. Entonces, para mí creo que es importante crear esa relación de confianza entre proveedor y cliente para que haya una transparencia total, que tú ofrezcas bien y tengas claro cuáles son tus servicios, qué es lo que tú ganas a través de ellos y ellos qué es lo que obtienen a través de ti. Entonces, creo que esa es una buena manera de obtener clientes y luego, bueno, pues luego para retenerlos, al fin y al cabo, hacer todo lo que está en tu mano, el trabajo más honesto que puedas hacer. Yo creo que para mí uno de los factores claves es la transparencia, es decir, creo que al final cuanto más transparente seas a la hora
de comunicar todo. Creo que la comunicación es efectiva si a su vez es transparente, te ayuda a retener esos clientes. Y luego, bueno, al final también es importante, si tú haces bien tu trabajo de manera honesta, transparente y teniendo una comunicación efectiva, creo que luego el boca a oreja te acaba trayendo más y más clientes. Entonces, para mí, esos serían los consejos que yo daría. Ujú, genial. ¿Y has tenido conflictos con algún cliente? Y si es así, ¿qué te ayuda a solucionarlos? Pues sí, a ver, he tenido, a ver, entiendo como que le habrá pasado a todo el mundo y al final ahí es cuando más aprendes. Porque al final, cuando tú estás en una empresa, puedes decir, venga, pues me voy a otra empresa. Pero cuando tú eres tu empresa, ahí eres tú quien te tienes que enfrentar a las decisiones de cambio de proyecto, de esto que estoy haciendo no me gusta, y es decir, lo tienes que hacer tú. Y así como ejemplos, pues por ejemplo, cuando yo ya me di cuenta, han habido dos cosas. Un poco, cuando yo ya me di cuenta que no quería estar haciendo temas de desarrollo y sí que quería estar haciendo temas de gestión, pues digamos como ese gut feeling que hablábamos antes, como que esos proyectos se me hacían bola, es decir, como que no me apetecía hacerlos, nunca encontraba el momento. Entonces, he cogido algún proyecto que lo hemos tenido que cortar a mitad porque realmente no estaba en ese mood e incluso me pasó con un proyecto donde incluso antes de empezar ya habíamos firmado todo, íbamos a haber empezado, tuve que hablar con ellos y les dije, mirad chicos, digo, yo lo siento mucho, digo, creo que os podría ayudar en el proyecto porque tengo las habilidades para hacerlo, pero ahora mismo no me veo haciéndolo porque quiero hacer más gestión y no tanto desarrollo. Y ciertamente salió todo muy bien porque, bueno, lo entendieron bien y incluso en esta empresa me dijeron, pues mira, qué casualidad, tú quieres hacer gestión y quien está de CTO quiere hacer más desarrollo, o sea que se vieron identificados y es un poco volviendo atrás a lo que hablaba antes, que al final el tema de las personas, porque creo que si tienes esa conexión personal, como me pasaban en estos dos proyectos, esos clientes pueden llegar a sentir empatía por ti y tú por esos clientes, por eso esa transparencia y esa comunicación clara hacen que, oye, es preferible, vamos a cortar ahora, que no vamos a seguir, porque luego a lo mejor el proyecto no se lleva a cabo. Además, uno de los dos es una empresa grande y al final tú podrías pensar, no, es que vas a trabajar en una empresa grande y no va a estar nada bien porque va a ser una empresa grande. Es que da igual, es que puedes estar en la mejor empresa del mundo por otras personas, pero te tocan unas personas con las que no tienes esa conexión y es una mala experiencia para ti. Sin embargo, puedes estar en una empresa grande que todo el mundo la considera una cárnica y lo que sea, que a lo mejor te toca con tres personas en tu equipo que te hacen incluso incluso siendo freelance, te hacen ser parte, como si fueras parte de la empresa y puedes tener una experiencia genial. O sea que es un poco reforzar lo que he dicho antes para tener nuevos clientes y para retenernos y para retenerlos y esa conexión personal y no tanto profesional. Ujú, genial. Pues vamos a pasar a la parte de organización, Vale, productividad y, pues Gonzalo, ¿cómo es un día a día tuyo, un día normal? ¿Cómo te organizas? vale. Pues a ver, he visto un poco en las entrevistas que has hecho como que hay gente de nivel, pero yo te cuento un poco cómo lo hago yo, ¿vale? Porque al fin y al cabo hay como dos maneras digamos, yo tengo dos tipos de organización. Una es un poco mi organización para Gonzalo como autónomo, como compañía, y luego la organización dentro de tú siendo parte del cliente, ¿vale? Entonces, Ujú, primero me voy a centrar en yo como empresa o autónomo, ¿vale? Entonces, para mí, una de las cosas que siempre me ha ayudado mucho es planificar los domingos. Es decir, porque
puede que tú tengas un proyecto o un cliente que lo tengas a 40 horas o a 20. Entonces, en base a bien sean las reuniones que tienes con tu cliente o a los trabajos o tareas que tienes que hacer con tu cliente, organizar tu semana para otro tipo de proyectos, como puede ser, porque al final muchas veces nos olvidamos del deporte, nos olvidamos del tiempo para ti, lectura, y tenerlo todo en Google Calendar. Yo no pongo todo en Google Calendar, pero sí que los domingos me ayuda un poco a tener estructurada la semana y obviamente luego puede haber cosas que te la hagan cambiar, ¿vale? Eso por un lado, me ayuda mucho a planificar los domingos. Luego, a modo de herramientas, la verdad es que depende. Ahora mismo estoy bastante con Notion y con las notas de Mac, tanto en el móvil como en el ordenador, pero a lo mejor hablamos dentro de 3 meses y yo estoy usando otra cosa, o sea que, pero sí que tengas algún sitio donde saber las cosas que tienes pendientes por hacer, esos proyectos que quieres llevar a cabo que tienen más prioridad que otros, para que cuando tú hagas esa planificación semanal puedas meter estos proyectos. Porque si, por ejemplo, tienes una desorganización, puede llegar que cuando tengas que pagar los impuestos trimestrales, pues al final ni te acuerdas, no los pagas y eso provoca una multa. Entonces, hay dos cosas. Para mí me ayudan a planificar los domingos, tenerlo casi todo en Google Calendar y luego pues tener ese tiempo para ti y tener un sitio donde tú tienes organizadas las tareas, ¿vale? Eso así a nivel general, pero sin herramientas, porque cada uno le valdrá una herramienta y al final para mí, y eso que yo estudio ingeniería informática, la tecnología es un medio. Porque muchas veces vemos la tecnología como un fin y la tecnología es un medio para hacer cosas. Como por ejemplo ahora que tú y yo estemos hablando. O sea que... Y luego, cuando me integro dentro de los clientes, al fin y al cabo es muy importante adecuarte a las herramientas que ellos usan, que generalmente a día de hoy suele ser, cuando haces gestión de proyectos, la más común suele ser Jira. Pero claro, eso es una herramienta interna, entonces tú tienes que ser capaz de tú gestionar cuáles son todas tus tareas dentro del cliente. Entonces, ¿qué me vale a mí haciendo gestión? Pues por ejemplo, al final, tú sueles tener un roadmap, una planificación en base a las cosas que el cliente quiere llevar a cabo. Pero claro, luego, ¿por dónde te puede llegar esa información? Te puede llegar por mail, te puede llegar por la herramienta de comunicación que sea tipo Slack. Entonces, una de las cosas que más me sirve a mí es, en base a ese calendario que yo tengo en Google Calendar con todas las reuniones, meter también tiempo de foco. Es decir, Google te permite hacer el focus time para realizar esas tareas. E igualmente que tengo priorizados los proyectos y las tareas que tengo que hacer para mi proyecto como Gonzalo, lo hago también en mi proyecto para el cliente Z. ¿Y cómo hago eso? Pues intento, al final, cuando lees cosas sobre productividad, organización, te dicen, no, el email no leas, no tiene que ser lo primero que hagas. Pero claro, en este tipo de clientes lo tienes que leer, es decir, tienes que estar al día tanto con el correo como con la aplicación de mensajería, porque eso puede cambiar las prioridades. Entonces tienes que ser capaz de tener el foco para hacer estas tareas, gestionar esos proyectos y priorizar en base a lo que es más necesario dependiendo de lo que se quiere lanzar por parte del cliente. O sea que es un poco, sigo misma estructura, pero cuando lo hago con el cliente, la parte de herramientas de comunicación, como son mail y herramientas de comunicación, como sea Slack, Discord o lo que sea, tienen más prioridad que la mía personal o que con Gonzalo como empresa autónoma, porque ahí lo que hago es, oye, aquí la comunicación pasa cuando yo quiero. En el otro caso, pasa cuando se necesita porque puede haber cambio de prioridades. Y eso es un poco así como me organizo. Y no te digo herramientas porque al final es que depende. Es lo que te decía antes. Depende del día, depende de la que usa el cliente o depende un poco no de la moda, pero lo que en la época actual yo le pueda sacar más
más, le pueda dar me pueda dar más cosas a mí. Genial, Gonzalo. ¿Y de media cuántas horas dirías que dedicas a trabajar al día? Buena pregunta, pero esa yo creo que habría que preguntarle a la herramienta que uso para traquear, que es Toggle, porque esa sí que es una herramienta que, bueno, en verdad sí que recomendaría dos herramientas, que una es Toggle, que es donde traqueo los proyectos para los que estoy trabajando, tanto si son para clientes como si yo soy mi propio cliente. Porque los domingos, en mi caso, me envío un mail un poco en lo que he trabajado y también uso la técnica Pomodoro, que es trabajar en digamos, en trozos de 25 minutos con descansos de 5. Y a mí lo que me funciona muy bien es hacer 3 pomodoros y luego un descanso largo. Y ahí pues me levanto, estiro, me tomo un café, un té, porque eso sí que se me había olvidado decirlo antes, como que un poco en base a las reuniones que tengo y a lo que tengo que hacer, planifico esos descansos, porque a mí personalmente me viene muy bien, planifico, oye, pues venga, tengo estas reuniones aquí, aquí me voy a tomar el café. Igual que ¿qué podrías hacer si estuvieras en una oficina? Porque eso yo lo he hecho cuando trabajaba en oficina. Oye, a tal hora salimos a tomar un café. Lo hago, pero conmigo mismo. Entonces ese momento es como de descanso, que lo suelo unir con el pomodoro, con el descanso del pomodoro largo. Y ahí digamos que me tomo el café, pues hago esa Desconectas. pausa más larga o paro a Ujú. comer. Eso me viene bien, que es unir el toggle de que te traquea el tiempo para saber cuántas horas empleas en cada proyecto, la técnica Pomodoro que a mí me focaliza y me concentra bastante porque en esos 5 minutos, pues yo qué sé, miro alguna noticia, contesto algún WhatsApp o cualquier otra cosa y Ujú. luego eso planificar cuando voy a hacer esos cafés, esas comidas que son esos descansos largos. Y nada, pues es que depende un poco de la época, Javier. Un poco, pues depende. Hay clientes que a lo mejor me requieren media jornada, hay clientes que simplemente me requieren trabajar por objetivos. Entonces, es más personal cuánto le dedico a cada cosa para ver si me sale rentable en base a luego las tarifas que tengo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tengo pendientes de hacer es, oye, ¿cuántas horas le dedico a hablar con clientes, a gestionar el correo, a planificar? Porque eso también es Ujú. parte del trabajo. Entonces, Claro. creo que usar la herramienta está bien para traquear tu tiempo, pero luego hay que leer lo que esa herramienta te da. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Pues a ver, creo, bueno, hay varias. A mí me funciona bastante bien estar pues escuchando. Depende, a ver, si estoy haciendo tarea, depende de la tarea, pero me viene bastante bien pues escuchar podcasts, vídeos de YouTube, pero sin verlo, solo escucharlo porque como que hace que esté más concentrado, como que en escucha música de concentración, pero mis principales herramientas que hacen que se me vaya el tiempo son el correo, que a lo mejor lo empiezas a mirar o contestas algo y se te va ese Pomodoro Break más y ya se te desconcentra la mente. Luego, tener los correos abiertos, es decir, una de las cosas que estoy planteando es cerrar todos los correos, es decir, tener solo el profesional y a lo mejor incluso crearme un usuario solo específicamente que tenga que entrar ahí, es decir, que me provoque más. También, porque también tenía Instagram en el ordenador, también eso era un foco, entonces lo que hice fue cerrar sesión y ya no lo puedo ver. Y luego WhatsApp web al final también, porque es lo típico. Al final tienes que ser muy fuerte mentalmente para decir, vale, voy a parar 5 minutos, pero claro, a lo mejor tienes 7 WhatsApp y una conversación, dices, joder, está súper interesante y contesta, te contestan y es como, por eso a veces yo ya lo que hago es preferible, ni abro WhatsApp, lo dejo en modo avión y ya entro cuando yo quiero, porque al fin y al cabo, es decir, no creo que si el mundo se acaba y si el mundo se acaba y te han llamado, pues llamas tú 1 hora o 2 horas más tarde. Pero claro, luego también hay otra de las cosas que leí hace poco. Bueno, hay dos cosas. Una que es como que. Y esto lo vi con una amiga de una amiga que es madre de 3 criaturas, que era como, joder, y sigue trabajando, y es
Yo tengo poco tiempo para hacer las cosas, entonces, como tengo poco tiempo para hacer las cosas, las hago en ese poco tiempo. Y eso está unido con que leí que al final gastamos el tiempo en hacer las cosas que tenemos planeado. Es decir, si tenemos hora y media, vamos a gastar hora y media, pues sabemos que tenemos hora y media. Pero a lo mejor eso lo Ley de puede, Parkinson. efectivamente, no sé cómo era la ley, A tope. pero, o a lo Sí, ley mejor, de Parkinson. total, pero a lo mejor eso lo podrías hacer en 15 minutos. Entonces es como, vale, céntrate en más en hacerlo que no en completarlo con el tiempo que tengas que hacer. Genial. Bueno, hemos tenido un pequeño ahí corte y demás. Estamos teniendo algún problemilla, pero bueno, perdonadnos que al final va a salir todo bien. Cosas del directo, cosas del Gonzalo, directo. eso es. Gonzalo, ¿qué habilidades consideras esenciales para emprender? Bueno, al final yo creo que vuelvo un poco a todo lo que rige mi mensaje, como que creo que no hay diferencia entre lo profesional y lo personal. Es decir, como que creo que estas habilidades, es como que estas ciertas habilidades las tienes que tener también en tu día a día, o bueno, o si las tienes en tu vida personal, las puedes tener a la hora de crear proyectos. Creo que al final, creo que es importante tener buenas habilidades sociales porque necesitas hablar con mucha gente y ser capaz de convencer a mucha gente. Es decir, ser capaz de convencer a posibles clientes, ser capaz de convencer a gente para que se incorpore al proyecto y crea en dónde quieres llevar a cabo, dónde quieres llegar con tu proyecto. Y por lo tanto, mmm, tienes que, es decir, que ser capaz de poner en una balanza tus miedos o lo que puedes llegar a obtener con lo que puedes llegar a perder y tienes que ser también una persona, creo que analítica para saber medir si realmente el problema que tú quieres resolver puede llegar a ser un negocio o no, porque bueno, luego hay ciertos factores que influyen también, al final nos pensamos que la suerte no influye, pero sí, creo que influye para todo, es decir, al fin y al cabo eh, pequeñas decisiones te llevan, como un poco decíamos antes, a donde estamos hoy en día. Pero creo que al final es un poco más, no sé si emprendedor se hace o se nace, pero es más el tipo de persona que seas, que tienes que ser una persona decidida, carismática, que la gente te siga y luego tener esas habilidades no te puede provocar un éxito, ¿no? Porque al final puedes tener esas habilidades y no encontrar ese mercado, ese proyecto y no tener éxito. O puedes tener un mercado con éxito y no tener esas habilidades y justo tener más suerte y crear un proyectazo. Entonces, creo que esas habilidades son clave para incorporar gente a tu equipo, que la gente crea en tu misión, visión y valores, poder convencer y poder vender, pero hay más factores que influyen que tú no controlas. Y en cuanto a organización y productividad, ¿tienes alguna rutina o algo que te haga ser más productivo, que te ayude? Bueno, a mí es lo que he comentado. Una de las cosas que más me han ayudado ha sido encontrar ese punto de, vale, la técnica Pomodoro me encanta, es decir, y la he probado mucho. Cuando hacía desarrollo, ahora cuando hago gestión, pero yo encuentro que para mí la clave son 3 pomodoros y un descanso largo. Y organizarme en base a cuándo voy a hacer esas comidas. Un poco para mí centraliza la comida. Luego, otra de las cosas que me ayuda también es por la mañana me viene muy bien meditar y hacer deporte. Es algo que me he dado cuenta que si luego antes de empezar a trabajar estoy como más enfocado. Entonces, si tuviera que decir 2 cosas que me ayudan a mí es meditar y hacer deporte por la mañana y luego esa táctica Pomodoro de 3 periodos de 25 minutos con descanso de 5 minutos y luego el descanso largo, pero jugando un poco con cuando no tengo reuniones, cuando voy a hacer esta pausa del café, cuando voy a comer, un poco adaptándolo
a mi día a día. Para mí eso es lo más importante y lo que mejor me funciona. Y luego, sobre todo, medir. Al final, si estás lanzando una idea o un proyecto o lo que sea, tienes que medir para ver, que era un poco lo que hablábamos de medirlo con la herramienta de Toggle. Tienes que medir para saber si realmente tiene sentido seguir con lo que estás haciendo o pasarte a otro proyecto o a otra cosa. Ujú. Pues Gonzalo, ya aprovechando que te tengo aquí y que eres de mi mismo sector, vamos a hablar un poco de gestión de proyectos, project management y Vale. demás. ¿Qué te llevó a ti de la informática a la gestión de proyectos? ¿O cómo descubriste que era tu pasión, que te gustaba? Yo creo que, es decir, no son dos campos, es decir, no son dos campos que estén separados. Eso lo creo, porque al final, en mi caso yo hago gestión de... Es que al final hay muchos nombres. Puede ser Business Product Owner, Project Manager IT. Entonces creo que al final la tecnología siempre está por debajo, porque al final no gestionamos proyectos de ingeniería, al menos yo. En ese caso no sé cómo lo haría. Que al final yo creo que también se me daría bien, porque al final yo me he dado cuenta como que quiero estar más cerca de las personas que de la tecnología. De ahí que esté más cómodo haciendo gestión que haciendo desarrollo. Entonces, creo que eso de querer estar más cerca de las personas, unido a que tengo ese background técnico-tecnológico, hace que la gente de tecnología confíe en mí y luego todas las habilidades que he aprendido cuando he intentado lanzar Advermis de marketing, negocio, ventas, regulación, etc., hacen que la otra parte pueda confiar en mí. Entonces creo que con los años también mi comunicación ha mejorado mucho. Es decir, yo antes no comunicaba igual de bien que comunico ahora. Entonces soy un buen puente entre producto y tecnología, negocio y tecnología, pues para que se produzca esa comunicación efectiva y los dos hablen un mismo lenguaje y se acaben llevando cosas a cabo, porque es un poco lo Ujú, que decía antes, es que la tecnología es un medio, no es un fin. Al fin y al cabo queremos solucionar este problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ya veremos, de esta manera. Pero no vamos a crear una app que solucione este problema o una web que solucione el problema, porque a lo mejor no hace falta crear nada, es hacerlo de otra manera. ujú, Entonces, yo creo que ha sido un poco un mix de todo. El ser una persona social con todo el aprendizaje conjunto metido en una batidora y que tengo esas habilidades para hacer esa gestión, porque al final en el día a día también es algo que me gusta hacer, pues me llevan a que lo salte o lo lleve al mundo laboral. ujú. ¿Y cuáles son tus herramientas favoritas para gestión de proyectos? De las que has probado. Pues para gestión de proyectos creo que al final Jira es el estándar, entonces Jira me quedaría con ella porque se usa y ya no solo el tema de la gestión de los sprints, sino que luego también los diferentes informes que te da, la Ujú, información que te saca, es tener en un único sitio organizado todo el proyecto. Luego, también últimamente estoy toqueteando Miro, creo que Miro tiene un gran potencial, no digamos tanto como Jira, pero sí como complemento para tener esa información extra que no te da Jira y Confluence. Y creo que ujú, a día de hoy me quedaría con Notion. Creo que Notion es como la herramienta 360 que te permite gestión de proyectos, documentación, es como si fuera un documento de edición, puedes crear tablas, bases de datos, no sé, a mí me encanta y digamos ujú. que ahora mismo mi día a día y tanto personal como profesional está en Notion porque es como todo es súper fácil. Hagas lo que hagas de la manera que lo hagas, siempre es muy fácil. Ujú. Estoy completamente de acuerdo porque igual mi vida personal y profesional está en mi Notion absolutamente todo. Nos declaramos Y Notion lovers, ¿no, Javi? eso es, desde luego, desde luego. ¿Y cómo te ha ayudado saber de gestión de proyectos en tu vida personal? Porque, bueno, yo como digo en el podcast, estamos cada día haciendo proyectos, hasta desde hacer la comida, que es un proyecto, hasta comprarte un piso o, no sé, cualquier cosa es un proyecto que gestionar. Entonces, ¿cómo te ha ayudado ese conocimiento para tu vida personal? Mm,
La verdad que has dicho, estaba pensando en la respuesta según me preguntabas, pero cuando has dicho lo de la cocina, como que me ha resonado mucho porque a mí me gusta mucho cocinar y me relaja, es como una especie de meditación que yo tengo. Ujú, Entonces creo, y cuando empecé a hacer cursos de gestión y demás, porque los típicos consejos que te dan cuando vas a primeras entrevistas es organizar en un cumpleaños es hacer gestión de un proyecto. Entonces puedes contar los ejemplos de tu vida. Entonces digamos como que yo siempre he sido una persona organizada a la hora de organización de procesos. Pero creo que, ujú, y te lo voy a extrapolar a lo de la cocina, porque el tema de cocinar como que me sale, es decir, que me dejo fluir y me sale todo muy natural, sabiendo que hay que poner primero, que hay que poner segundo, que voy a cortar cuando, por ejemplo, voy a cortar la zanahoria cuando el agua empieza a hervir. Entonces, el hecho de conocer un campo, como puede ser la tecnología, te lleva a que si tú te dejas fluir y quieres llegar a sacar un producto o a obtener un objetivo, poder dar un paso atrás y saber qué va en cada momento. Está claro que hacer la comida es algo que haces todos los días y para hacer una crema de verduras, por ejemplo, no te hace falta, si lo has hecho 100 veces, escribirlo. Pero claro, si quieres lanzar un proyecto que está formado por 70 componentes donde cada uno tiene su roadmap, está claro que eso lo tienes que escribir porque es imposible estar que esté en tu cabeza. Entonces creo que uno de los pasos más importantes es como sacarte a ti mismo de la ecuación, dar un paso atrás, ver cuál es el resultado que quieres tener, qué necesitas, cuáles son los pasos que necesitas para construir las piezas que te van a dar ese proyecto y en base a eso trazar una especie de roadmap para que puedas ir uniendo esas piezas que te vayan a hacer que puedas terminar construyendo ese producto como objetivo final. Y creo que todo eso extrapolado a la cocina es exactamente lo mismo, porque al final el objetivo final es un plato de comida. ujú, desde luego. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista. Perfecto. ¿De qué formas sigues aprendiendo hoy día? Bueno, pues hoy día, bueno, a día de hoy, por ejemplo, estoy terminando un curso de gestión de proyectos certificado por Google de Coursera, que la verdad que está bastante bien y es Ujú, muy recomendable y lo empecé a hacer y ya estoy en los últimos módulos y lo he seguido bastante. Y ahora estoy intentando mirar para hacer tema de producto, es decir, no tanto project manager, sino product manager o product owner, que es algo que me gusta y estoy ahí viendo, he visto en Product Hackers Go hay cursos online, está Tiga, está de Hero Camp y estoy ahí como valorando ujú, opciones para poderlo llevar a cabo. Pero creo que al final, cuando más aprendes es haciendo cosas, es decir, en tu día a día. En el ujú, día a día y al final, pensando un poco que en todo momento, lo que hablábamos antes, en tu vida personal estás gestionando, es decir, gestionando tu negocio, gestionando tu día a día. Entonces, como que siendo más consciente de cuándo estás gestionando y el qué. Pero claro, indudablemente hay ciertas cosas que tienes que aprender, como nuevas metodologías, entornos de trabajo. Entonces, me gusta leer bastante, investigar si hay alguna nueva metodología o algo que quiero investigar. Por ejemplo, también me gusta ujú, de vez en cuando escribir algún artículo sobre algún tema. Por ejemplo, con OKRs no tenía, no es que no tuviera muy claro, sino que quería ahondar un poco más en el aprendizaje y empecé a investigar y escribir artículos. Hoy día con Chat GPT, que le puedes preguntar lo que quieras y te da respuestas, pero ujú, no tengo nada establecido. Voy saltando un poco, porque por ejemplo ahora me gusta mucho el tema de no code y estoy en la comunidad de Sharing Away, donde hay cursos. Tú y yo nos hemos conocido en la comunidad de Sin Oficina, donde hay una cantidad de formación brutal, de cursos que se han hecho, el propio podcast. Es decir, al final es estar abierto a escuchar lo que te están contando
ya sea donde sea, eso te puede provocar aprendizaje. Así que no hay nada que diga, este, de aquí es donde saco el mayor aprendizaje, sino que es un poco lo que va surgiendo y suelo ir cogiendo un poco de cada sitio. Ujú. Pues vamos a pasar ya a las últimas preguntas, Vale, en las cuales te voy a pedir 3 recomendaciones de libros temática libre y 3 podcasts temática libre. vale. Temática libre, vale. Pues libros, vale. Hay No voy a ir a lo profesional, o sí, pero es que ahora mismo de libros, los libros que más me han marcado últimamente son la trilogía de Juan Gómez Jurado, Ujú. Reina Roja, es que no me sé los nombres porque me los empecé a leer, incluso hubo un momento que dije, joder, digo, este mes es el primero porque son tres y luego hay más. Yo recomiendo leer esta trilogía de Juan Gómez Jurado porque Ujú. todo lo que escribe es así rollo thriller, me encanta. Luego, parecido, está César Pérez Gellida, que tiene libros, que igual tiene, no sé si una trilogía o dos, que es todo lo mejor, todo lo peor, que son los típicos libros que tú empiezas a leer y dices, Buah, me está contando mucha historia, pero hay un momento en el que ya no puedes volver atrás y ya los devoras. Y a mí me gusta leer antes de dormir y Ujú. es como, a veces porque me quedo dormido, sino yo creo que acabaría el libro. Y bueno, Ujú. y tercero, hay uno que me estoy leyendo a nivel profesional que habla de gestión de productos, gestión de proyectos, que creo que creo que es algo de Playbook, pero no me acuerdo, si no luego te lo paso, que Ujú. está, que Sí. está, que está también bien. Y ese como que te da las claves desde un punto de vista de negocio de todas las partes que tiene una compañía, pero extrapolándolo al producto. Y está bastante bien. Y ese es en inglés y lo leo como que no lo estoy leyendo muy de seguido, pero cosas que voy leyendo me va gustando más y más. Eso, y bueno, te diría otro libro más a lo personal, pero bueno, dos libros de ficción, bueno, dos autores de ficción y este de profesional. Y luego de podcast, pues ahora mismo uno de los podcasts que más me gustan es el de Joan Tubau de Capital, que Joan Tubau tiene una página web que es Cardinal, donde te ayudan a hacer cambios en tu carrera laboral. Y yo lo conocí a través de ahí, lo empecé a seguir en Twitter y tiene un podcast donde hablan sobre finanzas personales y está genial porque ha llevado desde un tenista profesional a gente que trabaja en tecnología, creo que incluso algún político, donde todo hablan sobre la relación que tienes en tu día a día con el dinero y las cosas que haces en tu día a día que a lo mejor no implican dinero, pero sí que implican ganar cosas. No sé, a mí me encanta, yo lo recomiendo. Y luego que dos podcasts, pues uno que voy a recomendar mira, de la comunidad de Sin Oficina, de Value, porque hace poco fue el evento anual de Sin Oficina y desvirtualicé a uno de sus fundadores. Y la verdad que había escuchado algún capítulo, pero me parece muy bien, que también habla del dinero, de cómo nos relacionamos con el dinero. Y luego el último es un poco más personal. Mira, en este caso dos de dinero y uno de temas personales, se llama Vidas Contadas, que es de Enric Sánchez, que es un periodista que tiene otro podcast con Nacho Mullenberg que se llama No tiene nombre, pero el de Vidas Contadas es una entrevista que hace cada domingo donde se hablan de temas de conciencia, desarrollo personal y no sé, me parece. Lo descubrí a través de No tiene nombre y creo que esas entrevistas te aportan mucho y te hacen dar un paso atrás y ver la vida de otra manera. Así que esas serían mis 6 recomendaciones. Ujú. Pues muchas gracias, Gonzalo. Nada, Como siempre, las dejaré en la descripción genial, de este episodio. Y llegamos a la última pregunta, que es la más fácil. genial. ¿Dónde podemos encontrarte?
Pues, aunque ahora mismo estoy en Valencia, cuando se publique el capítulo no sé dónde estaré, así que yo creo que lo más fácil es de manera online. Bueno, si buscas Gonzapico en Google, de mi nombre Gonzalo y de mi segundo apellido Pico, pues me puedes encontrar. Pero bueno, luego en LinkedIn Gonzalo Fernández Pico y si no, gonzapico.com. Y bueno, pues estoy ahí en Sin Oficina, así que si algún Sin Oficiner escucha el capítulo, me va a poner un mensajito en Discord también. Genial. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por este ratito, que hemos aprendido mucho. Espero que te haya gustado y que hayas estado cómodo. Sí, la verdad que sí. Gracias a ti, Javi, por la invitación. Y no solo voy a escuchar mi capítulo, sino también he visto que, como he dicho antes, que había gente muy interesante, así que creo que a lo mejor la siguiente vez que hablemos o en otro podcast recomiendo tu podcast. Así que nada, gracias por traerme y espero que a la audiencia le resuene algo de lo que ha dicho y cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde puedes encontrarme tú también. Igualmente, Gonzalo, muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.